Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Muy bienvenidos esta mañana de domingo a compartir en nuestro programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela, aquí en la construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Hoy, con un bello texto, iniciaremos este episodio. Un texto de quien nos acompaña hoy y que tenemos el gusto de compartir en este momento de lectura compartida. El texto titulado En eso consiste la vida, de Óscar Emilio Alfonso Talero, texto ganador en el 9º concurso de cuento categoría microrrelato de la Universidad del Bosque en el año 2022. En mi ciudad fría y melancólica llueve a cántaros. Lo veo desde mi ventana, lo escuchan mis oídos. Un cielo triste y grisáceo nos cubre hace 40 días. Al final de estos 13 pisos, las gotas chocan contra unos céspedes, unos andenes y unas calles solitarias. Aquí todos huimos, tememos. En la otra ciudad, a donde no llega mi mirada ni mi oído, muestran en las pantallas que hace sol. La gente lucha por sobrevivir. Algunos pierden, otros triunfan. Allá nadie huyó. Está prohibido temer. En eso consiste la vida. Mañana saldré. Quizá aparezca en alguna pantalla como otro sobreviviente más. Y colorín colorado, este lindo texto se ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Bienvenidos a esta emisión y disfrutemos este valioso contenido. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos en este domingo y hoy seguimos en la construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Con un invitado muy especial, hoy nos encontramos con el licenciado en Filosofía y Letras, especialista en didácticas para la lectura y la escritura y el magíster y doctor en educación, Óscar Emilio Alfonso Talero. Óscar, buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola, querida Ruth, muy buenos días y gracias por la invitación. La esperaba desde hace harto. Bien, sí, nosotros también estamos muy gustosos de tenerte por fin en este escenario porque sabemos que desde tu experiencia como escritor, como docente, nos puedes compartir muchísimas cosas. Yo les cuento que pues Óscar ha sido durante 27 años maestro en el área de humanidades y actualmente es coordinador de una institución distrital, el Colegio Gerardo Paredes. Es coordinador de convivencia, también es docente de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad del Bosque y docente en la maestría en Comunicación de la Universidad de La Guajira. Bien, pues hoy nos acompaña para compartirnos todos sus saberes y sus experiencias en torno a una profesión muy bella que ha elegido al lado de la docencia y es ser escritor. Sí, sin embargo, creo que en honor a esa profesión tan bella que ejerce Óscar, pues les nombraré, él ha escrito 3 novelas tituladas Asesinar en la Pequeña Europa, La Muerte Enamorada y La Casa de las Sonrisas. Igual ha publicado 5 libros de cuentos. Mujer Nada Fácil, en coautoría con Edgar Fuentes, El Rector es un detective, Morir entre tus piernas, Diario en ausencia de Beverly, La Mujer Perfecta va a la peluquería,
y además de las novelas que les acabo de comentar. También tiene 4 cuentos publicados. Querer es Poder como parte del grupo de ganadores del tercer concurso radial y primero televisivo de cuento breve y poesía de la librería mediática. En Caracas, Venezuela, El matrimonio feliz en la revista discursiva de Perú, acá y allá en la revista Número, en la edición 35, y Lo inesperado en la antología de cuento breve. También Érase una vez un microcuento. Yo tengo que comentarles también que el texto que acabamos de compartir hace unos minutos, pues en autoría también del profe Oscar y pues como les comentaba allí, ganador del 9º concurso de cuento categoría microrrelato en la Universidad del Bosque. Como ustedes verán, pues hay una amplia trayectoria de Oscar creyendo en esta linda profesión de la escritura y hoy lo tenemos aquí en Creciendo Juntos Familia y Escuela para que nos cuente esa experiencia, pero para que también a partir de esa vivencia propia nosotros podamos encontrar rutas de aprendizaje para este camino de animación a la lectura y la escritura de nuestros estudiantes. Bueno, yo empezaría, querido Oscar, por preguntarte, ¿por qué Oscar Emilio es escritor? Bueno, digamos primero que por accidente, ¿sí? Y porque la vida está cargada de accidentes. A veces la palabra accidente pensamos que es algo negativo, que es una dificultad. Sí, normalmente nos enseñaron a verlo así y pues uno mira el diccionario y es eso, como algo que va en contra de la rutina, de la situación concreta y repetitiva. Pero digo que accidente porque, digamos, no fui consciente de la formación que había tenido en mi casa, en el colegio, en la escuela, hasta el día en que por accidente tomé un papel, un lápiz y quise desahogar la tristeza que sentía en cierto momento de mi vida. Y entonces me di cuenta que si hay algo importante en la vida de las personas es poder expresar lo que sentimos, ¿sí? Y cada uno tiene su forma de hacerlo, ¿no? Hay quienes abrazan, hay quienes lloran, que también lo hago, pero me gusta más escribir. Hay quienes celebran, hay quienes bailan, bueno, hay muchas formas de desahogar eso que se siente. Y encontré en el escribir primero como esa tristeza, esa melancolía, esa nostalgia, ese dolor, frases de me siento triste, me aburrí de todo, ya no quiero más, esto se acaba. Y sin darme cuenta, pues empecé a escribir, como a organizar las ideas y necesariamente el escribir, lo había escuchado muchas veces y hasta ese momento lo entendí, va relacionado el leer. Estaba leyendo, digamos, con intensidad. Eran días en que la exigencia de la universidad me pedía leer, pero después de 6 semestres había encontrado el placer por leer. Me demoré 6 semestres para poder querer entender la lectura, el leer, el disfrutar el leer. Y me di cuenta, oiga, como he leído tanto, quiero empezar a escribir y quiero darle un simbolismo a lo que me está pasando, ¿sí? Y entonces me di cuenta que sí, que yo quería escribir. Y miré hacia atrás y dije, oiga, yo escribía cartas en el colegio, escribía poemas en servilletas, bueno, intentos de poemas en servilletas, escribía mensajes tiernos. Alguna vez caí en la cuenta que en el colegio, como el personaje de García Márquez, Florentino Ariza, me pagaron alguna vez por escribir cartas. Y decía, ve, ya lo era, sino que no había pensado que podría ser una forma de disfrutar lo que sucede en mi cabeza, lo que sucede en mi corazón, lo que sucede a mi alrededor. Y entonces comprendí que sí, yo tenía y tengo material para poder escribir, sí, tengo una capacidad para dejar que las ideas fluyan, pongámoslo poético, ¿no? Con la mano y el papel, aunque lo hago normalmente en el computador, el 99% de las veces directamente, de vez en cuando en un papel. Y ahí me di cuenta que Oscar le gusta escribir, ¿sí? Que Oscar escribe, como me gusta escribir en el correo. Pero muy seguramente en ese camino, Oscar, en que tú descubres ese gusto, como tú lo dices, ese gusto por escribir, ese gusto que empezó de pronto en servilletas, en papeles sencillos, ¿cierto?
tienen unos mentores, unas personas inspiradoras de tu ser escritor. ¿A quién recuerdas? Mira que eh, yo estoy convencido hoy en día que en mi papel de profesor hay algo que hemos olvidado, pero que es importante recuperar y es la oralidad, ¿sí? Y me di cuenta que mi papá, sin escribir, sin ser un bachiller, nada de eso, con todas las historias que me contaba, me escribía su voz, ¿sí? Y me escribía su mundo y me escribía su historia. Y ya después mirando hacia atrás, cuando miro las primeras historias que yo escribí, no son mías, son historias que él me contó. Yo ven, tiene un sentido, tiene un valor. Entonces pienso que por ahí, o sea, digamos que el primer escritor, sin ser escritor, sino con su voz, me enseñó a ver ese placer, fue mi papá. Eh, ya en la universidad, pues digamos que en el colegio no lo tuve, no sé, de pronto lo hubo, pero digamos que en las épocas de colegio viví pendiente de muchas otras cosas menos que de la escritura y de leer. Entonces, ya en la universidad, sí, pues digamos, el hecho de la licenciatura en filosofía tener que escribir, sí, eh, era llamativo ver a los profes que escribían, porque curiosamente hay profesores que le piden a uno que escriba, pero no escriben, entonces como que esos se me olvidaron hasta los nombres, pero tenía profesores que escribían y veía como las formas en que lo hacían, en que lo entendían, y a la par siempre el escribir va unido definitivamente al leer, entonces mostraban cómo escribían tales autores, cómo se hacían ensayos, cómo los hacían ellos, entonces uno iba encontrando sus formas. Y digo que en la oralidad estuvo como el aprendizaje que yo tuve porque leyendo fui encontrando ritmos y voces que me gustaron. Sí, me gusta el ritmo de García Márquez, me gusta el ritmo de Charles Dickens, me gusta el ritmo de Saramago, me gusta el ritmo de Mario Mendoza, de Elmer Mendoza, eh, me gusta el ritmo de Santiago Gamboa, eh, me gusta el ritmo que maneja Pilar Quintana. Entonces uno va viendo, o fui viendo que es como la oralidad esa que está en mi cabeza, primero de mi padre y luego de los escritores, como que sintiendo esa voz de cómo podía uno escribir. Y, y ahí fue donde, pues, lo primero que hice siempre fue imitando, tratando de imitar lo que hacían, ¿sí? Obvio que no va a ser igual, ¿no? Porque eso imitar a esos maestros es como complicado. Pero después de imitar, cuando ya me di cuenta, bueno, le voy quitando esto, le voy quitando esto y voy encontrando mi propio ritmo. Y ellos Propio fueron como ritmo. esos modelos, ¿no? De, de, de ver cómo se escribe, de ver qué es lo que escriben. Entonces es una mezcla como entre mi papá, algunos profesores de la universidad y algunos escritores que leo. Pero mira, esto es encantador, Oscar, porque el hecho de que si tú ves a tu padre como esa primera voz que te da de leer, ¿cierto? Que te cuenta historias a través de la oralidad, porque no era un texto, sino era esa historia probablemente de su vida, de lo cotidiano, del sentimiento que él tenía, pues es como lo que abre la puerta. Y este es un mensaje a las familias que hoy nos escuchan, como desde las situaciones de casa, desde esas historias que se recrean, que se cuentan, que se dialogan, podemos sembrar esa semillita de escritores en nuestros niños. Es algo que no pertenece únicamente a la vivencia de la escuela, sino que también va permeada de todos los ambientes que van rodeándonos a cada uno de nosotros. Tú mencionas también cómo los maestros son ese posible ejemplo, esa inspiración, pero también mencionas otro ejercicio, son tres cosas grandes que nos dices, y es como la lectura misma, el leer a otros, hace que yo vaya encontrando mi propio ritmo y mi propio estilo y vaya como fomentando, como queriendo ese gusto por escribir. Son tres cosas importantes de mensaje que nos dejas y yo quisiera, unido a eso, tú mencionas unos escritores que te aportan a tu estilo y a tu ritmo, que te gusta el ritmo de ellos y tratas de ir como en ese camino, pero yo sé que Oscar crea su propio estilo y yo algún día te lo decía cuando tú me invitabas a leer algunos libros y yo le decía, uy, a veces es duro eso que estoy leyendo, pero es tu estilo y es tu estilo de escritura. ¿De dónde nace ese estilo de Oscar? Mm,
creo que todo ha sido procesual, ¿sí? Es ir encontrando, ir buscando, ¿sí? Lo primero que siempre me han encantado las historias de amor, ¿sí? Aunque digamos que no tienen hoy en día ese valor o ese significado, perdón, que tenían cuando tenía 15 años, ¿no? Ujú. Ya hay 30 años de distancia y pues el concepto amor sigue existiendo ahí, más no su contenido. Entonces yo inicié como tratando de contar historias de amor, pero siempre eran historias de amor de un perdedor o de una perdedora o de unos perdedores, dependía de la historia, ¿no? Y de pronto, hace más o menos como unos 10 años, por un buen accidente, en la biblioteca de Suba encontré un libro de Elmer Mendoza que se llama Nombre de Perro. Y yo leía ese libro y yo decía, ve, a mí siempre, en los últimos años me ha llamado la atención Mario Mendoza y encontré un Mendoza, pero no Mario, sino Elmer Mendoza. Y son muy buenos amigos, paradójicamente, son muy buenos amigos. Se citan constantemente los dos cuando dan charlas, pero el ritmo de Elmer es distinto al de Mario, ¿sí? El ritmo de Elmer siempre tiene una historia de amor acompañada de la historia negra, Mario ocasionalmente. Entonces dije, esto me llama la atención, ¿sí? Que quiero, o sea, me gusta lo negro, me gusta lo sórdido, me gusta lo paradójico de la sociedad, pero siempre la esperanza es una historia de amor. Entonces encontré que ahí era como lo que yo quería ir haciendo, contar cosas negras, sórdidas, pero que siempre tienen como una luz, que es eso que llamamos el amor, ¿no? Pero no, el amor romántico de la literatura, pues, Ujú. lo alimenta. Y entonces ya la cuestión era es ir encontrando como temas, como historias que quisiera contar. eh, y eso pues va modificándose con los años, ¿no? Y con las experiencias que uno va teniendo en la vida, con los accidentes. Por ejemplo, hoy en día yo leo mis textos de antes y nunca aparecían los animales. Hoy en día, a raíz de tener una mascota en la casa, ya nombrar un animal ya tiene un valor ahí en la narración. Es un ser que está ahí, que hace parte de la historia. Y empiezo a ver los libros actuales y uno dice, creo que le está pasando a todos los escritores. En algún lugar sale una mascota, en algún lugar sale una planta, en algún lugar sale cómo la vida le va modificando en las formas. Y así pues he ido encontrando ese estilo y me quedo con que me gustan las historias como, sí, sórdidas, me gusta la expresión, me encanta mucho lo sórdido, pero siempre porque lo sórdido no es algo para mí negativo, sino lo sórdido es los seres humanos que vamos buscando para encontrar un lugar y una forma. Y así voy construyendo mi estilo. Y siempre, siempre, eso sí, ahora que estaba mirando lo último que me han publicado, eh, el que escribe definitivamente tiene que hacer un reclamo a la sociedad. Si no lo hace, pues no escribe, pero no literatura, sino escribe. Y hay que escribir como uno quiere, para lo que quiera, pero en mi caso me gusta escribir para hacer reclamos a la sociedad. Entonces, ese estilo se alimenta con un juicio o una crítica a la sociedad, ¿sí? De Y hecho, eso me tú encanta. mencionas algo en un escrito tuyo, Oscar, donde dices, pues bueno, es que la escritura de las narrativas literarias deben acercar a los estudiantes a a comprender ese comportamiento humano. Tal vez también desde ese reclamo a la sociedad que tú haces, eso invita también a esa comprensión del comportamiento humano y a mirarnos dentro de ese comportamiento humano, creería yo. Sí, o sea, eso es lo que veo ahora en lo que escribo, ¿sí? La literatura eh, debe servir para eso y lo aprendí con mi tesis doctoral, aunque lo venía viendo ya hace más de 14 años, que escucho cuando estaba en aula, me preguntaba, bueno, ¿cómo hace para que los estudiantes escriban y lean? ¿Sí? Pero no escriban y lean lo que el currículo me manda como académico, que por cierto, pues yo lo hacía, yo en un currículo, pero yo normalmente, pues porque la academia todavía lo pide, pero la educación tiene que cambiar y así la ley pide una cosa, uno tiene que cambiarlo. Y miraba y yo decía, yo quiero que los estudiantes escriban y lean. Y la forma más práctica es que escriban sobre lo que les pasa, sin miedo, sin miedo. Me agarré con mi papá,
me echaron de la casa, cuando estoy triste me gusta consumir, en una borrachera dije una grosería, no sé, todas esas cosas que a veces uno empieza a atragantarse y creo que ese es un problema social, no hay que atragantarse. O sea, ¿qué malo hay en que un estudiante diga una grosería? ¿Sí? Yo creo que las palabras tienen una intencionalidad y decir una grosería no tiene nada de malo siempre y cuando usted no esté ofendiendo a alguien. Pero si usted quiere desahogarse, y a veces yo escucho a los estudiantes y dicen, puta, estoy aburrido, quiero matarme, él no está siendo grosero, él está usando una expresión para poderse expresar, porque así crecimos en sociedad. No tiene ninguna intención de ofender. Entonces, comprendí que el contar desde adentro, de poderlo decir, la escritura es una posibilidad impresionante. Y hay mucha gente, muchos estudiantes que a veces les pregunto qué hace y dicen, no, yo tengo un cuaderno y escribo, pero no se lo quiero mostrar a nadie. Idea chévere, eso es genial. Escriba, lo importante es sacar, ¿no? Y lo mismo, unido a eso, tú les preguntas, bueno, ¿qué quieres leer? No, yo quiero leer una historia de donde, por ejemplo, a los niños, hace 15 días que estábamos antes, vamos a la luna. Sí, yo quiero ir a la luna. Y con esa emoción de que todos queremos ir a la luna, bueno, los niños, ¿no? Porque el adulto pues ya empieza a hacer análisis de adulto y que no, y que la luna es lejos, y que no. El niño, yo sí quiero llegar a la luna. Entonces, ¿cómo contar historias y leer historias que les llamen la atención? Entonces uno entiende que a los niños pequeños les gusta leer sobre unas cosas, a los adolescentes sobre otras, a los adultos sobre otros, y así vamos construyendo un sujeto, ¿sí? De hecho, por accidente compré este libro en la feria del libro que se llama Cómo Pinocho aprendió a leer, ¿sí? Ujú. El autor, Y regálanos el dato del autor. Alberto Manguel, eh, y es hermosísimo en el sentido que Pinocho aprendió a leer para sentirse humano, ¿sí? Ese muñequito pensó que leyendo podía ser como los que estaban al lado de él y por eso él fue a la escuela. Dice, eso, para eso leemos y para eso escribimos, para encontrar la identidad que tenemos, para ser únicos e irrepetibles. A veces parece una frase trillada, pero sí, Ujú. somos de 20.000 millones de millones de millones de habitantes únicos e irrepetibles, ¿sí? Y eso hace el leer y el escribir. Para reconocernos, probablemente, ¿no? Para reconocernos en ese colectivo y saber que somos únicos e irrepetibles. Oscar, con esta idea de vamos a la escuela y a qué vamos a la escuela, yo quisiera que nos hablaras de cómo crees que desde la infancia puede promoverse el gusto por escribir. Hablemos primero desde la escuela, ¿cierto? Desde el ejemplo que tú me mencionas también en uno de tus artículos, desde el ejemplo del maestro, desde la voz del maestro que enuncia, que comparte, pero ¿cómo se puede promover ese gusto desde la escuela? Bueno, vuelvo al principio de cómo empecé a escribir y es la importancia del hablar y el escuchar. Normalmente yo le digo a los grandes cuando me dicen, es que yo no sé leer. No, no es no saber leer, es no saber escuchar. Y el escuchar, a no ser que tengamos una dificultad, lo podemos hacer todos, ¿sí? Y el escribir, ¿qué es? El hablar, el contar. Y entonces en la escuela, y lo hacía, y estos días he estado tratando de recordar las veces que trabajé con los niños pequeños, ahora que hice el ejercicio hace 20 días, si hay algo que les gusta a los niños es hablar. Y en la medida en que un niño pueda hablar, en la medida en que un niño pueda contar con sus palabras, ¿sí? Porque es que el adulto, yo tengo una discusión, es que los adultos escribimos libros sobre qué es un niño, sobre qué es la infancia, pero lo hacemos desde la adultez, no desde la infancia. Del Sería mundo chévere adulto. que un niño escribiera qué es el niño, ¿sí? Entonces, si uno deja que el niño hable, que el niño cuente, yo creo, y lo he vivido cuando les cuento y los dejo que hablen y luego les pido que escriban, que se convierten en escribientes, no en escritores, sino en escribientes, ¿sí? Y logran desarrollar la escritura, porque es que la escritura no solamente es para hacer literatura, ni para escribir ensayos, ni para hacer tesis. La escritura, yo sigo pensando en esa palabra medieval, que es una catarsis impresionante, ¿sí? Ujú. Y de pronto le sirve a uno para
volver hacia atrás en algún momento, si guardo una carta, si guardo un cuaderno, si guardo un poema, y reconocerse y verse, oiga, yo pensaba que el amor era eso algo maravilloso, fantástico, cuando escribí este poema. Recuerdo que tengo unas cartas por ahí guardadas y esta semana precisamente porque estoy terminando de corregir un libro que llevo 20 años escribiendo, las releía y decía, ¿dónde quedó el que pensaba esto de la vida? ¿Dónde quedó No quiere decir que el de ahora sea un diablo, ¿no? Sino, o sea, cómo mi idea ha ido cambiando. Entonces, si dejamos que los niños hablen, cuenten, que digan, ¿sí? Que hablen de gustos, de disgustos, de alegrías, de tristezas, yo estoy convencido de que va a haber alguien que le va a gustar escribir sin miedo, sin pensar que me voy a rajar, sin pensar que me van a calificar, sin pensar que escribí bien o mal, sino que va a escribir. Porque el escribir es soltar pensamiento y el pensamiento siempre es rápido y se suelta. Entonces, en la escuela, si hacemos que los niños hablen, que cuenten y que el profesor le cuente, ¿no? Te está diciendo, volviendo a la idea inicial, eh, el maestro primero tiene que ser un orador, ¿sí? Pero un orador, o sea, o leyendo en voz alta o contándole historias al niño, las historias que sabe, las que se ha memorizado. ¿Para qué? Para que el niño se cuenta que en la oralidad está al principio y ya después sí escribamos y escribamos y escribamos y ya cuando seamos grandes pues corregimos y corregimos, ¿sí? Yo pienso que a los niños no hay que evaluarles. De hecho, en mi tesis de doctorado dice eso. La escritura no se califica. La escritura se acompaña y se corrige, más no se le pone una nota, ¿sí? Porque Ujú. pues precisamente uno lee a García Márquez y sabe que es cierto, tiene varios errores. Entonces dice, eso no se califica. Eso se escribe, no hay que tener miedo. No sé si existan de verdad escribientes perfectos, yo creería que no, pero pues, porque para eso existe el corrector de estilo, ¿no? Entonces, en la escuela, que los niños hablen, hablen y cuando se sientan seguros escriban sobre lo que hablan, ¿sí? Esa para mí es como la clave. Ya después, pues hacer las otras cosas que tengan que ver con la oralidad. Mira, hay proyectos, por ejemplo, en Argentina hay un proyecto muy chévere sobre la narrativa del juego, del Play, Ujú. de lo que yo llamaba Atari, eh, de hacerlo ahora con los celulares, entonces juega esto y ahora cuéntame cómo jugaste, entonces el niño le va contando y si uno aprovechara eso encuentra cómo el niño puede después empezar a escribir sin miedo, ¿sí? Cuéntanos cómo jugaste, cómo te pasó eso. ¿Ves una película, es un programa? No sé, en el libro, en mi novela infantil, que pienso que es la primera, digamos que infantil conscientemente, de La Casa de las Sonrisas, es eso, es un padre que habla con su hija y empiezan solo a hablar y a la luz del hablar, de ver programas de televisión, de escuchar canciones, están escribiendo, aunque nunca dice tomó el papel y lápiz y escribieron, pero están hablando y están contando historias. Y eso Y pienso esa que es es la el punto. oralidad, el ejercicio de la oralidad. De ahí sí ya viene la escritura. Bien, pues mira que esos son esas, es retomar, ¿no? Esas vivencias del día a día que podemos contarnos. Y tú nos dices acá cómo, por ejemplo, lo del Atari, cómo empiezan a saber cómo juegan y ahí se construyen narrativas. Oscar, ¿cuál es la anécdota de este camino de escritor que recuerdas con mayor cercanía? Mira, pues yo siempre vuelvo a los dos lugares, pero es que siempre me marcan mucho. Uno, cuando estaba en el colegio, eh, porque pues escribí como la profesora de español pidió un cuento, que pienso que fue el primer cuento que escribí, que algún día me gustaría sentarme a ver si lograr escribir un buen cuento, porque la profesora nunca me habló del cuento, del contenido del cuento, ni de por qué yo hablaba de un osito que se quedó perdido porque a los papás se lo robaron en un circo, sino me regañó todo el tiempo porque no sabía poner tildes. Y ahora lo recuerdo y digo, caray, bueno, ya sé que después lleva tilde, pero de pronto lo había podido aprender a los 20 años y no había ningún problema. Lo importante era que yo quería que ella me contara qué opinaba de esa historia que se me ocurrió, ¿sí? De lo triste que es para un oso que los adultos se lleven a sus papás para un circo y el osito quede triste y solo en un bosque, ¿sí? Entonces me parece curioso que yo digo, oiga, sí, hoy en día cuando los estudiantes
Escribimos, yo no, pues les digo, dejemos la ortografía y la conexión para el final. Hablemos más bien de las ideas, cómo las ve, por qué lo piensa así, qué siente, qué opina, y ya después le hacemos a la estética. Entonces pienso, esa me marcó porque me ha servido para aplicarla mucho hoy en día, ¿sí? Y la del hecho de haber encontrado en la escritura como la salvación, es eso, la salvación. Unida necesariamente a la lectura, pero como anécdota pienso que a veces cuando la gente pelea por los chats, cuando escriben mensajes, es que tiene que hacerlo ahí, porque si no después se convierte uno en una por y explota cuando menos lo debe hacer. Entonces, esas dos me parecieron o me parecen interesantes para construir proyectos de escritura. Tú mencionas, Oscar, también en algunas reflexiones que haces en tus artículos que has escrito sobre la importancia del maestro que invita, provoca a leer, sobre qué leer, a través del ejemplo, del compartir la palabra, que ya lo hemos mencionado durante la entrevista, a Rosenblatt. En la literatura como exploración, él dice, no debemos enseñar sobre literatura, debemos en cambio hacer vivir la literatura a nuestros estudiantes. ¿Qué sugieres desde esta idea de Rosenblatt y tuya a los maestros para poder vivir la literatura? No enseñarla, sino vivir la literatura. ¿Qué sugieres? A mí me parece muy importante, o sea, que un profesor debe leer, sí, debe, ¿sí? Pero, o sea, yo, por ejemplo, a veces miro a mis compañeros cuando charlan, yo les digo, yo leo por vicio, porque es un vicio, ¿sí? Entonces me gusta coger un libro y leer. Un profesor no debe leer por vicio, pero sí leer, ¿sí? Leer de pronto, curiosear, de cualquier área, curiosear, ir a una librería y curiosear. Venga, ¿qué escribió tal persona? Venga, ¿qué escribió tal persona? Entender que las verdades se construyen y que en la historia hay que ir hay que ir poniendo en duda las cosas, ¿sí? Las cosas hay que ponerlas en duda lo que nos han enseñado, no porque sea incorrecto o correcto, sino desde el pensamiento, para que uno ejerza el pensamiento. Entonces, yo pienso que los profes deberían curiosear desde sus áreas y mostrarle a sus estudiantes. Vea, yo, así como leí en la carrera tal libro, ahora leí este libro de historia que salió hace de un mes, una semana, veo esto, me llama la atención, quiero mostrarles, muchachos, venga, leemos. Sí, yo tengo un niño en el colegio que tengo entendido que él va a quedar ciego y él le causa curiosidad y se me acercó y me dijo que le causaba curiosidad ver que yo siempre me veía con un libro y me lo pidió prestado. Entonces yo tenía entendido desde mis prejuicios que era un niño con déficit cognitivo. Cuando se me acercó y me volvió el libro, pues leyó como 5 hojas mientras yo cuidaba el salón. Y yo dije, pues bueno, venga, le pregunto a ver, porque como dicen que no tiene niveles de comprensión, ¿qué leyó? Y me contó las 5 páginas, tal cual. Y yo, vaya. Y entonces me dijo, es que como saben que no veo, creen que no puedo leer, pero me gusta leer, ¿sí? Pero lo hizo porque me vio, ¿sí? Venga, Sí. muéstrame eso que usted está leyendo. Entonces yo creo que es que se trata del ejemplo. Yo leí la teoría de la lectura como exploración. Y yo decía, los jóvenes, el maestro que quiera que el estudiante lea, tiene una tarea muy grande y es que tiene que estar leyendo. O sea, yo no puedo decir que mis estudiantes no leen si yo no estoy leyendo. ¿Por qué? Porque yo tengo 40 estudiantes y tengo que estar mirando de aquí, de aquí, de aquí, lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, lo que está de moda, lo que no está de moda, porque así son, tengo 40 estudiantes que van a estar dentro de todo ese grupo. Entonces el maestro sí debería, a mí me gusta la palabra, debería curiosear, ir a las librerías desde su campo, leerlo de su campo. Yo no digo que literatura, sino lo de su campo. Y me parecería interesante llegar a un salón donde un profesor de ciencias naturales ve, mire, le compré este libro en la feria del libro, encontré esto, muchachos, esto no hace parte del currículo, pero vamos a leer este capítulo, me pareció interesante por esto, por esto. A veces los maestros no le cuentan a un estudiante por qué no le gusta o por qué le gusta un libro, por qué no le gusta una película, sino vamos a leer este libro y la evaluación es esta. No, profe, cuénteme, ¿usted qué opina de esto? ¿Qué le parece este libro? ¿Sí? ¿Qué piensa?
En la universidad, ayer una estudiante me dijo, yo leo esta saga, yo no tengo ni idea de quién es, pero venga, cuénteme de qué trata, qué hace, qué, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos que entender. En este momento el maestro, no sé si antes éramos seres pansóficos, creo que la sociedad lo propuso así, hoy en día no somos seres pansóficos, hoy en día somos seres que en realidad compartimos un saber y nos enseñan saberes. Entonces, solo se contagia si un maestro le cuenta a un estudiante qué lee y qué escribe, ¿no? Ujú. Bueno, muchachos, escribe este artículo, vamos a debatirlo. ¿Qué opinan? Mi principio con respecto es que las matemáticas tal cosa. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Debatamos, discutamos, ¿no? Con los del colegio también uno a veces piensa que pierde autoridad. No, no se pierde autoridad. En el diálogo se construye autoridad, ¿sí? Cuando le das argumentos a los estudiantes. Y con los niños pequeños más, porque recuerda que trabajas harto con los niños pequeños, les Sí. gusta el por qué, el para qué, y tantas preguntas, como diría mi profesor de filosofía del colegio, la edad de las porquerías es la mejor edad. Es la mejor edad para suscitar, para provocar, porque no por dar la respuesta, sino por generar más preguntas y más inquietudes, probablemente. Quiero en este Conocerse. momento, Oscar, que nos hables de tus libros, de tus novelas, de tus cuentos y abramos este espacio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela para invitarnos a leer estos maravillosos textos que tú nos regalas desde tu profesión. Em, Primero, pues decir que es bueno como padres llevar a los hijos a las librerías, a las bibliotecas, así como parece chévere llevar a un niño a un parque, llevarlo al cine, llevarlo a teatro, o sea, compartir los espacios, ¿sí? El mundo no se reduce a una buena idea, el mundo es amplio, ¿sí? Entonces uno como padre pues debe visitar librerías, bibliotecas, ferias, mostrar, ¿sí? Mostrar todos los colores que tiene el mundo, ¿sí? Todas las posibilidades. Eh, y ahí sí pues puedo decir que con respecto a mis libros, digamos que quiero resumirlo como en ir caminando, ¿no? En un ir haciendo. Em, el primer libro que yo escribí, que eso ya no existe, ¿sí? Lo llamé en un rincón de Bogotá, precisamente que fue cuando empecé a intentar escribir en el 2000, en el 2000, eh, digamos, fueron todas las historias que mi papá me había contado, todas, ¿sí? Que recordaba como con más valor. Ese libro ya no existe en cuanto lo escribí allá, pues porque la idea es que después de 23 años quiero volverlo a escribir ya, digamos, desde la experiencia. He hecho varios cursos de escritura, de lectura, he participado eh, en el curso de escritura de la Universidad Central, en el curso de escritura del Fondo de Cultura, en el curso de escritura de artes, en el curso de escritura de Renata, ¿sí? Para escuchar, para ver, para ir como limpiando lo mío. Entonces, el primer libro, que ya no existe, es ese en un rincón de Bogotá. Ya luego conocí a Edgar Fuentes, digamos, no lo conocí, digamos, él me conocía a mí, porque él era de Cúcuta y yo tenía un amigo en Cúcuta, yo le escribía cartas a mi amigo en Cúcuta, él me las respondía y él me contaba de la gente que conocía allá y él me dijo, hay un estudiante que se llama Edgar Fuentes, que es así, 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 ta, ta. Hay una persona que... Pero yo vivía aquí en Bogotá y no, pues no tenía conocimiento. Y un día en la Universidad Inca, él se me acercó y me dijo, disculpa, te paso una pregunta del señor. ¿De casualidad no te llamas Oscar Emilio Alfonso? Y yo me quedé pensativo, ¿y este de dónde salió? Y me contó la historia y yo, caray, o sea, tiene mejor memorial que yo. No, usted le escribía cartas a tal persona, él me las mostraba, yo le decía, cuéntele esto, dígale esto. Y nos pusimos a conversar y le dije, ¿por qué no publiquemos un libro entre los dos? Ujú. ¿Sí? Busque 4 textos, yo pongo 4 textos y así nació eh, Mujer Nada Fácil, ¿sí? Cada uno con un cuento que se llamara así y salió Mujer Nada Fácil. Ya luego como que me emocioné, ya tenía hartas historias guardadas, entonces me animé a morir entre tus piernas, le pedí a un compañero que me hiciera el dibujo de la portada, conseguí un señor que me hizo la edición. Y en ese entonces yo tenía muchas historias escritas y guardadas, entonces lo que hice fue empezar a corregir, entonces luego ya salió El rector es un detective,
¿sí? Ujú. A la luz de una experiencia que recordé del colegio, donde el rector fue un detective y logró encontrarnos a todos los que hicimos daños. Eh, Luego decidí cambiar ese libro, hice una segunda edición que se llama Diario de Inocencia de Beverly, pero quité todas las historias que eran de bachillerato y me quedé solo con las de primaria. Entonces, por eso ahora hay dos libros, ¿sí? Lo que se llama Diario de Inocencia de Beverly, que son historias de primaria, de primero a quinto, y hay uno que se llama El rector es un detective, que son historias de sexto a 11, ¿sí? Ujú. Y en ese ir caminando, en ese trasegar, en ese ir buscando cómo escribir, fui al curso de escrituras creativas de artes con el escritor Pedro Badrán Ujú. y ahí escribí una novela que se llama La muerte enamorada, ¿sí? O sea, en el curso hay que escribir. Él la revisó, yo escribí una novela como 200 páginas, él le quitó 100 y en la corrección final quedaron como 70, ¿sí? Y así nació la muerte enamorada. Y por último, cuando te digo que conocí a Elmer Mendoza, pues en los libros, claro que también tuve el placer de ya conocerlo aquí en Bogotá, lo que pasa es que ya sufre mucho porque ya es una persona mayor. eh, Escribí Asesinar en la Pequeña Europa, ¿sí? A la luz de eso, de complementar, y me animé, ese libro me animé a publicarlo fue porque participé en el concurso de Bogotá, de Ciudad de Bogotá, que entre los tres finalistas y con el tiempo, por accidente, el jurado, uno de los jurados era pues conocido mío, no sabía que ese era mi libro. Simplemente estuvimos conversando y me dio unos consejos para arreglarla, ajustarla, eh, y por eso me animé a publicarla, ¿sí? Que es como lo último que he publicado, ¿no? Ujú. Es difícil en cuanto a publicar como libros grandes, ¿no? Porque este año pues tuve el placer de que en un concurso, una convocatoria de relatos breves, Sí. antología colombiana de la editorial Elixis Editores, convocaron y nos publicaron a 20 escritores colombianos con narraciones breves, ¿sí? Eh, Hay un amigo, tiene una iniciativa que se llama Nacen Voces, narrativa que critica la sociedad, que trata de hablar del problema social en Colombia. Y entonces, pues también ya salió este libro, nos llegó acá escritor uno, pero pues el placer de este libro es que lo están como comercializando en Alemania y aquí en Colombia, entonces es como agradable, como interesante, además porque la edición quedó muy bonita. Y ya lo último, digamos que publicado fue esta semana que me llegó de la revista Noche Laberinto, un texto que pues ellos no lo han colgado porque es una revista solamente virtual, pero lo colgarán más o menos en 20 días, la edición número 12. Y digamos que pues me encanta es porque a mí me gusta ver las revistas donde salen personas de todos los países y digo, wow, en medio de escritores de Venezuela, de España, de Estás tú Cuba, de ahí. México, de Uruguay, sale Oscar, ¿sí? El Entonces, colombiano. como el colombiano, eso. Que fue lo mismo que es curioso porque hace 22 años me publicaron el primer texto en la revista Número y con los años fue que me detuve en el índice y yo, caray, el único colombiano era Oscar. En esta, pues somos como tres colombianos, pero entre 40 personas uno dice, bueno, es un gusto. Vamos que es como lo último publicado, ¿no? Porque por lo demás, pues sí tengo como 4 libros de cuentos allá en el computador. Estoy corrigiendo la novela que te digo de hace 23 años, que digamos que es la última corrección que lo voy a hacer y pues si algún día sale publicada, pues bien, si no, pues estará ahí guardada en el computador por el resto de los tiempos. Eh, Y en los últimos 2 años, pues corrigiendo esa novela y escribí otras 2 novelas y cuentos por ahí sueltos, ¿no? Ah, bueno, y a la espera de un cuento que se llama La Cuenta de Tres, de pronto saldrá a final de año o el otro año en un libro de distribución a nivel Latinoamérica, ¿sí? Porque es escrito por un escritor de cada país y pues estuve buenas que en la convocatoria como fui seleccionado. Bueno, yo creo que no es de estar de buenas, yo creo que es el trabajo
constante, asiduo, con pasión, el que se va beneficiando, pero no es casualidad. Bueno, probablemente un accidente, de esos accidentes maravillosos que te han ocurrido, Oscar, y que yo celebro hoy porque, bueno, pues que nos cuentes que ya en esta semana te llega esa maravillosa noticia, porque para un escritor el que sea publicado es el mayor reconocimiento también que tiene. Para irnos, Oscar, yo quisiera un mensaje a los niños y jóvenes sobre la posibilidad y el encuentro de ellos con la escritura. Ya nos has dicho varias cosas. Iniciando nos decías escribir como por esa catarsis, pero invitemos a nuestros niños y adolescentes. Bueno, lo voy a hacer con palabras que no son mías, es que se me olvidan ya los nombres, pero hay una profesora brasilera que es ya María, olvidó el apellido, y lo uso en la universidad y es, creo, queridos niños y queridos adolescentes y estudiantes, que no hay nada mejor en el mundo que escribirse y verse para luego leerse. Hay gente famosa, hay gente que será inmortal, pero no hay nada más gratificante que poder dejar que el pensamiento de uno fluya en un cuaderno, en un papel, en una hoja, y leerse y verse. Escribir para seguir soñando, para seguir esperando en un mundo que sea más agradable para todos, que la escritura permite que la inocencia, la adolescencia y la adultez tengan un valor diferente, ¿sí? No sean simplemente dejar pasar los días. Entonces yo los invito a niños y a padres que sean escribientes, no escritores, sino escribientes, porque la tarea del escribiente es una tarea hermosa, ¿sí? La del escritor también, pero el escribiente encuentra la forma de mostrarse cómo es, de construirse. Porque ya el escritor pues tiene que acudir a técnicas, tiene que a veces pelear para que los que lo leen entiendan que esa historia no es él, pero pues que él se alimenta de la vida, de lo que lee. El escribiente simplemente se desahoga, vive y cuenta. Y no hay que tenerle miedo a equivocarse, ¿no? Hace 8 días precisamente hacía un ejercicio en la universidad y todo iba bien hasta que les dije, listo, ahora vamos a leernos entre todos. Ay, no, no, no se preocupen. Nada más grato en la vida que aprender de los errores que uno comete, porque los demás también cometen errores. Y uno se da cuenta y dice, ve, yo cometo ese mismo error. Y entre los dos lo podemos ir corrigiendo. Entonces, anímense que el escribir eh, da paz, da tranquilidad y enseña a conocerse. Desde los pequeños, desde bien pequeñito uno, eso ayuda harto. Muy bien, Oscar, y un mensaje a las familias, porque bueno, a los estudiantes para que este ejercicio de escritura les dé paz, les dé autoconocimiento, pero a las familias que hoy nos escuchan. Bueno, y a las familias, sí, quería decirlo hace rato, pues a veces se lo digo a las personas que conozco. Los adultos no podemos decir que es un niño, ya te lo dije hace ratico, no sabemos que es un niño, pero sí podemos disfrutar a un niño, es decir, escucharlo, escuchemos a los niños, dejémonos enseñar de los niños, mostrar de los niños y así construir la familia, ¿no? Eh, las familias, igual que el sujeto, son únicas, ¿sí? Cada niño, yo creo que cada niño te enseña a construir tu familia, ¿sí? No hay que escuchar a los demás. Uy, es que cuando mi hijo hace esto, yo hago esto. Pues bien, felicidades, si te funciona, Dios te bendice y muy bacano. Pero disfruten al suyo, a sus hijos, a su pareja, a su Tal esposo, a cual sus son. hermanos. Construyanse en familia. Y para construirse una cosa chévere es leer en familia y escribir en familia. O contarse lo que leen o contarse lo que escriben. Bien, pues muchísimas gracias por este momento de riqueza desde tus saberes, Oscar, desde tu experiencia, acompañada también por la experiencia de ser coordinador de convivencia de una institución educativa, que creo que eso ayudará más a recrear tus historias. Quisiera, para irnos, pedirte un favor bien especial, Oscar, y es que en tu voz, un cuento, uno de tus cuentos de preferencia. Bueno,
Cuando uno escribe sucede como el dicho tradicional familiar, ¿no? Ningún hijo, todos los hijos son lindos, ¿sí? Aunque yo no digo los escritos que son ellos, pero sí es parte de uno, ¿no? Eh, les voy a leer un cuento. Está en este libro que salió de Relatos Breves, donde nos escogieron a cada uno 5 cuentos. Y digamos que este cuento me encanta, es porque escribir cuentos corticos siempre es un reto, ¿sí? Porque se trata de hacer algo que marque. No sé si con esto lo logro o no, pero me encanta es porque me gusta pensar en qué ha dejado la pandemia. Ujú. Yo sí soy de los que cree que esto se va a demorar muchos años en entendernos de cómo llegamos después. Yo no creo en ese cuento de que vamos a llegar mejores y el mundo va a cambiar. No, creo en que llegamos y cuando llegamos pues hay que caminar a ver cómo llegamos. Entonces este cuento se llama eh, ¿Vale la pena sobrevivir? Tinto, 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 grita don Matías 3 veces, las mismas que se santigua. Lo hace por María, por Sara y por Magdalena, su madre, su esposa y su hija. Sin dinero no se puede vivir, digan lo que digan. Repetía todas las mañanas de la epidemia antes de salir de casa para buscar el sustento que le permitiera comprar alimentos. La comida es lo único que permite vivir, concluía. Aunque la pandemia ya pasó, sigue trabajando. El virus no lo mató, pero sí a sus 3 mujeres. De algo hay que sobrevivir, piensa. Tinto, tinto, tinto. Sigue repitiendo con nostalgia. Qué bello texto, qué bello texto. Un texto desde un contexto muy cercano, además para cada uno de nosotros, muy probablemente. Oscar, vuelvo con mi gratitud hacia ti por este momento, por tus enseñanzas, por el poder compartir eh, profesionalmente contigo, pero también nuestro ser como persona. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio que seguramente será de una riqueza para cada uno de los contextos que hoy eh, nos escuchan y nos siguen en Creciendo Juntos Familia y Escuela. Y bueno, aquí al final encontrarán algunos links de donde pueden encontrar los libros del profe Oscar y también seguimos con nuestras redes Solidaridad por Juan David y Samuel David. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Oscar, mil gracias. A ti muchas gracias y muy amables a todos ustedes y que tengan un feliz día. Gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Creciendo Juntos Familia y Escuela. Gracias. Él es Juan David Luis Talla. El año pasado se graduó de primero y les contaré su historia. Nació con síndrome de Mosier, una afectación en la línea media de su cabeza y parte de su cuerpo. Hizo que tuviera labio leporino, no tuviera quiasma óptico, cuerpo calloso, ni la glándula pituitaria, ni la hipófisis, ni su paladar blando, ni su encía, y algunas raíces de sus dientes. Empezó a ir a terapia desde muy pequeño para aprender a caminar, a sentarse, a hablar. Tiene un hermanito que se llama Juan José. Le gusta bailar, lo ha ayudado a muchas personas, como este youtuber, como RCN, hemos salido también en televisión, está aprendiendo a leer. Esta fue su última cirugía de cerebro. Salió muy bien de ella, gracias a Dios, aunque con un leve huequito en su frente que fue incrementando con el tiempo. Son muchas las citas médicas a las que debemos acudir. Actualmente tiene 8 años. Queremos llevarlo a un tratamiento en Tailandia, un tratamiento de células madre, para que mejore su condición, sobre todo su visión y su parte sensorial. Sí.
Aquí está en las terapias a las que él asiste regularmente. Es un niño muy feliz la mayoría del tiempo. Aquí estaba su Halloween, su grado de primero con su hermanito, su Navidad del año pasado y nuevamente con su hermanito. Contamos con su ayuda donando a los siguientes números de Neki y David Plata. Por favor, soñamos con llegar a Tailandia para su tratamiento. Son $40,000 que debemos reunir para que pueda llegar. También no tiene independencia para el tratamiento, para mejorar mi visión, mejorar mi crecimiento. Espero que me puedas donar 2,000 pesos. Mi enfermedad se llama xenopenia. Es una enfermedad rara. Mi mamá hizo un tratamiento de trasplante. Espero su apoyo. Gracias. Los quiero. Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años, es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida, nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente, tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, medicina integrativa basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año o más dependiendo del progreso del niño y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar, ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista.